Hey guys, welcome to the new video for your favorite channel, Osnar Online. In this video, I take it for Jergas and Mu Online. Creo que las clases con Letongue no me sirvieron de mucho. En fin, bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Osnar Online. Y el día de hoy tenemos un video respecto a las jergas que se utilizan dentro del juego. Entre ellos tenemos pues las clásicas terminologías, simbologías, como quieras decirlo en realidad. Pero para este videazo he tratado de hacer lo más concreto posible, no tan largo el video, pero bueno, en fin, creo que te va a servir de mucha ayuda dentro de ello. Pues no, esto también es válido si tú juegas un servidor privado. La verdad que comparten las mismas cosillas. Es algo universal dentro del juego lo que se utiliza en estas jergas. Pues no, tener en cuenta también que pues siempre lo he dicho desde mi primer video que subí en este hermoso canal, y que por cierto ya somos más de 1000 suscriptores. Siempre he dicho que es conveniente jugar el juego en el idioma inglés, y créeme que pues inglés es un idioma global y en el juego no es la excepción. Así que comencemos con las terminologías. Primero, terminologías de clase, pues no. En el primer caso tenemos a la DW, que vendría a ser el Dark Wizard. Segundo, el DK, que vendría a ser el Dark Knight. De ahí viene la Elfa. La Elfa no tiene mucho diminutivo, pero le dicen la Elfa, así de simple. La ELF. Tenemos a la RW, que vendría a ser la Ram Wizard. Comienza después la GL, la Grow Lancer, DL, Dark Lord, MG, Magic Gladiator, Zoom de Summoner, SL de Slayer, GC de Gun Crusher, RF de Rage Fight, WM del White Mage y la LM Lemuria Mage, pues no, que vendría a ser las dos últimas clases ya en una temporada futura, pues no. Y bueno, estos serían las terminologías de las clases. También tenemos terminología de evoluciones, pero solamente se utiliza mayormente para lo que es el Dark Wizard y el Dark Knight, que vendría a ser el Soul Master, y el BM, el que es pues el Blade Master, pues no, como BM. Así que compa, es algo que pues creo que de costumbre de viejos jugadores han acostumbrado a unos a decir Dark Wizard, otros SM, así que bueno, más o menos te vas dando la idea, pues no. Ahora sí, hablando un poco de otra terminología que vendría a ser las terminologías de stats, tenemos la letra S como pues el símbolo de la fuerza, de Strong. También tenemos la letra A como Agility, también la V como si fuera Stamina o Vitality, como quieras decirlo. También tenemos la letra E, que significa pues energía. También tenemos el CMD, que vendría a ser el comando. Usualmente ya no se usa mucho el CMD en estas temporadas altas, porque el DL pues ya no necesita tanto el comando. Es muy raro, la verdad. También tenemos la letra C, que viene a ser la especificación de la especialidad de la Summoner, que vendría a ser de Curse, como también la W, que vendría a ser de Wizardry, pues no, son habilidades para ciertas clases, podría decirlo. Así que las simbologías pueden ir variando dependiendo de la clase que tú manejes, pues no. Hablando ya ahora sí de terminologías por especialidades, digamos que pues tienes un BK y pues por ahí de seguro ves en el chat que dice necesito un SBK, que vendría a ser un Dark Knight de fuerza, o si quieres un BK que te ayude a soportear, vendría a ser el EBK, que significa un Dark Knight de energía, al igual que un ABK vendría a ser un Dark Knight de agilidad, pues no. En este caso el BK tiene tres especialidades interesantes: el SBK, el EBK y el ABK, perdón, pues no. De ahí seguiría el maguito con simples dos, que vendría a ser un ESM, un Energy Soul Master, que vendría a ser simplemente un mago de energía, y un ASM, que vendría a ser un Agility Soul Master, mayormente bufero para dar el Soul Barrier y nada más, pues no. De ahí tenemos a la Elfita, que vendría a ser el diminutivo EE, que es igual a Elfa de energía, y también a la AE, que vendría a ser la Elfa de agilidad. También tener en cuenta que en otras clases, por ejemplo, tenemos el SGL, que vendría a ser la Grow Lancer de fuerza, por la S de Stronger, y también tenemos la AGL, que vendría a ser la Grow Lancer de agilidad, que mayormente es que el único que usa para levelear con el Pierce, creo, ¿no? No me acuerdo la verdad la habilidad de la Grow Lancer, pero mayormente se usa una AGL para levelear en solitario. Después tenemos al SMG, que vendría a ser el Magic Gladiator de fuerza, el S pues obviamente por Stronger, y el EMG, que vendría a ser el Magic Gladiator de energía. Recuerden que también la Summoner ahora tiene dos especialidades, que vendría a ser la C-Zoom, que vendría a ser la Summoner de Curse, la W-Zoom, la Summoner de energía, y también el VRF,
RF, que vendría a ser el Rage Fight de vitalidad, y también el ERF, Rage Fight de energía, y ARF de Rage Fight de agilidad. Así que si te das cuenta, el juego de palabras, de letras en esta ocasión, viene la terminología de stats con la clase que tú manejes, pues no. Cada clase tiene una función específica, tanto para supporter o para killer, pues no. Otra terminología general, ya hablando en temas generales del juego que puedes escuchar siempre, va a ser el clásico PVM, pues no, que viene a ser Player versus Monster. También tenemos el clásico PvP, que pues significa Player versus Player. También se utiliza un poquito aquí, sí, en Moonlight todavía existen jugadores free to play, F2P, que vendría a ser free to play, ya les dije, un P2F, que vendría a ser un pay to fast, aquellos compas que pues pagan pues por scrolls, por seals, para llegar al rápido a ese nivel que tanto desean. Después tenemos el P2W, que pues ya todos lo conocen como un pay to win, un P2P, que viene a ser jugadores que pagan para poder jugarlo, pues no. Después tenemos el clásico bug, que viene a ser pues esta terminología en inglés con un error visual o operacional. También tenemos la clásica palabra noob, ya deben saber en otros videojuegos que se le considera como si fuera un novato. Tendremos también otra palabra que sí deben tener en cuenta, los clásicos scammers. ¿Qué es esto, compa? Porque siempre he visto por el chat, ese pata es scammer, esto que el otro. Los scammers vienen a ser estafadores dentro del juego. Aquellas personas que son scammers se le considera como estafadores, así de simple. Tener en cuenta ese detalle porque pues es muy interesante la palabra que utilizan al momento de describir a esa persona, y pues tienes que tener muchas precauciones en el caso estés comerciando con ellos, pues, ¿no? Lo preferible sería hablar con tu guildmaster si es conveniente hacer comercio con esa persona, si le consideran un scammer. En fin, después tenemos la palabra hack o hacker, que viene a ser una herramienta que facilita el juego. Ya es una palabra muy global, diría yo. Un BRB vendría a ser una especie de que el jugador está saliendo un rato del juego, o ya está regresando, o ha ido al baño. Y el clásico DC, pues no, que todos tienen miedo, que vendría a ser la desconexión de tu cuenta, pues no. Muchos jugadores de aquí en Moonlight tienen terror al DC en el caso de que estés leveleando con todas las cremas y sellos correspondientes, pues no. Si te dicen, oye, tienes un DC, Dios mío, tienes que volar de frente a tu casa a poder conectar tu cuenta porque pues se ha desconectado. Hablando ahora sí de terminologías dentro del gameplay, tendríamos pues ahí el clásico HP. Siempre te preguntan, oye, ¿cuánto HP tienes? Eso significa que cuál es tu health power, cuánto de estamina tiene tu personaje, cuánto aguanta. También tenemos la clásica diminutivo de PT, oye, necesito un PT. Bueno, en fin, que vendría a ser party, necesito una party. Después tenemos la palabra spot, que vendría a ser como un conjunto de donde obviamente un lugar, un punto específico, un cubículo donde se juntan muchos bichitos, muchos monsters donde puedes levelear. Después tenemos el diminutivo HS, que vendría a ser muchos monstruos en un solo punto. Es como un spot, o mayor conocido también como un hotspot, también es un diminutivo de ello, pues no. Después tenemos la SZ, pues no. ¿Qué significa esto de la SZ? Oye, tu personaje está en SZ, quiere decir safe zone, que estás en un lugar tranquilo donde nadie va a poder matarte, ni tampoco puedes matar. Prácticamente estás afiado, tu personaje no puede hacer nada, está en un punto muerto, pues, ¿no? Después tenemos el diminutivo de PK, que vendría a ser el penalty killer, o sea, tu personaje está con falta, ha hecho matanza a otros jugadores en los clásicos servidores PvP. Tengan en cuenta que en el GMO, pues lamentablemente si tienes mucho PK, es muy probable que se te caiga tus ítems, en diferencia de otros servidores privados. También tenemos la palabra hunt, que significa pues cacería de eventos, de bosses que estén yendo a cazar, un diminutivo también que se usa mucho aquí en Mu Online. Después también tenemos la palabra farmer, que vendría a ser como en español una granja, o pues mejor conocido también aquí dentro del juego como recolectar simplemente recursos de comercio, pues también de creaciones de ítems específicos, pues no. La palabra AFK, creo que ya la gran mayoría sabe qué significa AFK, que viene a ser un jugador que no está indispuesto, que no está dentro del juego, pero ahí tiene su personaje botado por ahí. También tenemos el share, que vendría a ser como la repartición de premios en el caso pues estás yendo en una party para cazar bosses, o
en una, no sé, tal vez en una incursión, por ahí caen algunos blesses, soul, y ahí van a hacer un share, pues, ¿no? Compartir los premios a cada uno de los participantes. Después tenemos la palabra KS, pues, ¿no? La clásica KS, vas a escuchar muchísimo aquí en Moonlight. Oye, mira, ese pata me está haciendo KS. ¿Qué significa KS? Viene a ser el killer spot, el que te malogra la fiesta, el que te malogra los spots. Lamentablemente esta gente abunda mucho en el Moonlight, así que ya sabes qué significa KS, pues, ¿no? Después tenemos a lo que es el guild, pues ya saben, guild en inglés, en español vendría a ser clan o gremio, pues, ¿no? Un GM también se le considera como un guild master, un AGM, asistente de guild master, y un BM también, sí, el BM de forma no tanto de clases sino de terminologías dentro del juego. Oye, habla con el BM, dices, pues, ¿no? Viene a ser el Battle Master, el brother que pues viene a ser el Stamper, el killer de killers de tu gremio, ¿no? Hablando un poco de terminologías de recursos, compás. Aquí ya se pone interesante la cosa, porque aquí sí te va a servir muchísimo para el comercio. En este caso, la letra B grande significa Jewel of Bless, la S Jewel of Soul, Chaos siempre se ha mantenido así como Jewel of Chaos, no ha habido cambios tanto. El Joke o JOC significa Jewel of Creation, o JOL Jewel of Life, JOH Jewel of Harmony, JOG significa Jewel of Guardian, o TOL, conocido como TOL, también lo dicen así, Talisman of Luck, TSA, Talisman of Chaos Assemble, que sirven pues estos talisman para que no se te rompan los ítems. También tienen los ETOL y los ETCA, que vienen a ser casi lo mismo del anterior, pero para el sistema elemental, para Erratols y pentagramas. También no me quiero olvidar de las terminologías de comercio, que esto es sí de suma importancia. ¿Por qué lo digo? Porque aquí sí es necesario que al menos manejes un poco el inglés para que se te haga más fácil, pues, ¿no? Aquí en el juego, pues la letra T viene a ser un la T viene a ser igual a un trade o comerciar o intercambiar más que todo. La letra B grande también significa comprar. La letra S que viene a ser vender. El FT que viene a ser un full trade, quiere decir que un full trade de inventario que vas a comercializar. La MM que viene a ser mandar un mensaje personal o puede ser un precio a tratar. Quieres hablar con el mismísimo que está vendiendo ese ítem. También la letra X significa ítem excellent. No me quiero olvidar también del ACC, que son ítem ancient, esos ítems famosos que sirven muchísimo para level low, que pues en este caso ítem ancient como el Hayon, el Anubis, aquellos que tengan esas partes completas te van a dar un bonus, pues, ¿no? También el DD, que viene a ser parte de los ítems, ya optional damage decrease, el DR armor defense successor. También tenemos la letra AA, que vendría a ser un Armor Archangel, así se le considera. Y también tenemos la letra BAA, que es un Blessed Armor Archangel, que sería la segunda camada, pues, ¿no? De las armas Arcángel. No me quiero olvidar que también ahora en Moonlight, en temporadas altas, están los set Blood Angel, pues, ¿no? Puedes encontrar set XBA, que significa Excellent Blood Angel, y un ABA, que significa un Ancient Blood Angel. Así que ve más o menos diferenciando estas cosas, y las evoluciones van así, pues, ¿no? ADA viene a ser HA, también ABAA, Awaken, y así va cambiando las palabras o diminutivos cuando va evolucionando tu set, pues, ¿no? Ahora sí, ya casi para culminar, vamos a entrar en detalles sobre las terminologías de eventos. La verdad, las terminologías de eventos es muy sencilla. Vamos a hacer un recordatorio. Supongo que ya eres de la vieja escuela y no te acuerdas de estas terminologías. En este caso, el BC viene a ser el Blood Castle, el DS el Devil Square, y el CC viene a ser el Chaos Castle. Y como último tenemos al CS, que sería el Castle Siege, pues, ¿no? Es un evento PvP que la verdad eso ya es entre gremios, pues, ¿no? Son terminologías que son un poco más avanzados, pero nada complicado, la verdad. Después tenemos lo que es el Arca War, pues, ¿no? Se mantiene la palabra arca y listo, compás. Esto serían todas las terminologías. La verdad, he tratado de ser lo más simple posible, lo más entendible. No hay problema si retrocedes el video y lo tomas pantallazo, porque créeme que yo también me ha tomado muchísimo aprender ciertas cosillas dentro del juego. En algunas ocasiones incluso he tenido la pena de hacer malos comercios, pero en esta ocasión te doy la facilidad para que te puedas aprender las terminologías y no tengas problemas dentro del juego, tanto para comercializar y dentro del gameplay PvP o PvM, pues, hermano. Así que, compás,
Por mi parte, pues espero que les haya gustado este video y más que todo les haya servido, más que todo para esos jugadores nuevos. Sé muy bien que todavía tenemos una segunda parte, sé que todavía falta otras terminologías que ya son un poco más actuales, pero sin embargo, si tú me dejas los ricolinos likes, créeme que haré una segunda parte. Y bueno, esto ha sido todo del video del día de hoy, así que por mi parte esto ha sido todo. No olviden suscribirse para ver más videos así, como también déjame ese sabrosito like y créeme que me ayuda mucho. Y por qué no, también pues más adelante unirte al canal, ahí de seguro ya me habilitarán los hermanos de YouTube. Así que por mi parte esto ha sido todo. Nos vemos. Chao.